El gobierno de Australia ha detenido a miles de solicitantes de asilo en campos de detención ubicados en las islas de Manus y Nauru en el Océano Pacífico. Las condiciones inhumanas y las violaciones de derechos humanos han sido denunciadas por numerosas organizaciones y refugiados que luchan contra esta política que viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Tras la Segunda Guerra Mundial, si algo fue reconocido a nivel internacional, fue la figura de Australia con la acogida de numerosos refugiados provenientes de los conflictos en Europa. Sin embargo, la política con el paso de los años ha ido cambiando y degradándose hacia una política antimigratoria. En la década de los 90, la llegada de migrantes, principalmente del sudeste asiático, fue acabando con nuevas políticas migratorias de expulsión y detención de estas personas migrantes. En el año 2001 cambia la política migratoria de forma radical, externalizando esas detenciones. Australia firma acuerdos con Papúa Nueva Guinea y también con la República de Nauru, en la que acuerda construir 2 grandes centros de detención de personas migrantes y alertaba de que todas las personas que fuesen detenidas en bote llegando a Australia serían enviadas a estas 2 cárceles de detención. 2 espacios donde se violan los derechos humanos. Durante el año 2001, Australia institucionalizó la detención de migrantes en terceros países. Esta política, denominada la Solución Pacífica, se estableció mediante un acuerdo con Papúa Nueva Guinea y la República de Nauru. De esta manera, aquellas personas que arribaran en bote al país serían trasladadas a centros de detención ubicados en la isla Manus y en la isla de Nauru. Fuertemente cuestionado, este sistema fue desmantelado por el entonces primer ministro Kevin Rudd en 2008. Sin embargo, en 2012 fue reactivado nuevamente y un año después, el mismo Kevin Rudd lo ratificaba bajo su nuevo mandato. Earlier today, I met the Prime Minister of Papua New Guinea and struck a new regional arrangement on asylum seekers. From this point forward, asylum seekers who arrive in Australia by boat will be sent to Papua New Guinea for processing and resettlement. Australia will continue to have cooperative arrangements in asylum seekers with Nauru. People who come by boat now have no prospect of being resettled in Australia. The rules have changed. If you come by boat, you will never permanently live in Australia. Esta política buscaba disuadir a aquellas personas que intentaban cruzar en bote de manera irregular para solicitar asilo en territorio australiano. You have been brought to this place here because you have sought to illegally enter Australia by boat. The new Australian government will not be putting up with those sorts of arrivals. You have been brought here to have your claim assessed if you have one, and that will be done by the host government. That government will make the decision about whether you have a valid or invalid claim. If you have a valid claim, you will not be resettled in Australia. You will never live in Australia. If you are found not to be a refugee, you will remain in this camp until you decide to go home. La República de Nauru, una excolonia de Australia, es una pequeña isla ubicada en el Océano Pacífico a pocos kilómetros del Ecuador y a más de 4.000 kilómetros de las costas australianas, y su economía ha dependido históricamente de la extracción de fosfato. Sin embargo, las reservas se fueron agotando y en la década de los 90 el país se convirtió en un paraíso fiscal para poder hacer frente a la crisis económica. Ya para el 2001 la isla se encontraba en quiebra. Fue entonces cuando Australia le ofreció 18 millones de euros en un tratado a cambio de albergar al Centro de Procesamiento Regional de Nauru. We are a Christian nation and we've always opened our arms and welcome others to our shores. Even though we have limited resources, we're happy to share. Miss you. Living with us, they're living among us, and they're running their lives normally just like any other Nauruans. They provided all the services that are available to the Nauruans, and we live together very happily. We have been exposed to a systematic torture, deny us basic rights such as freedom of speech,
medical access, and also we have 12 people who have lost their life due to the medical negligence on the islands. 7 of them on Manus Island and 5 on Nauru. La isla de Manus forma parte de la provincia de Manus, en Papua Nueva Guinea, y alberga a una población de más de 50.000 personas. Fue en esta pequeña isla que Australia construyó el Centro de Procesamiento Regional de Manus en 2001. Abdulaziz Muhammad, galardonado con el premio Martin Ennals 2019 para defensores de los derechos humanos, describe la realidad vivida por los solicitantes de asilo en los centros de detención. They remove our names and replace it with a number. So until today, we are known to the Australian government as a numbers, not Abdulaziz. I only realized that how I could pronounce my name most recently 6 months ago, but I only know how to pronounce my number, and my number is a QNK002. That's well known to the system. But all I can say, it is inhumane condition and it's a cruel. And no one deserves to be in such a places. Until today, there are about 1,000 men there who are desperately need and humanitarian evacuation from the islands. Fue durante la década de los 70 que la migración en bote se estableció como ruta migratoria hacia Australia. Los primeros movimientos se dieron debido a la guerra de Vietnam, un conflicto que desplazó a más de la mitad de su población. A raíz de esa crisis, estas personas quedaron conocidas en la región como la gente de los botes. A este flujo se sumaron personas provenientes de Camboya, Laos, Tailandia, Birmania, Bangladesh, Sri Lanka y algunos países de Oceanía. என்னென்றால் கடைசி நேரங்களில் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருந்தது. அந்த உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் அங்கே இருந்து சாகிறதை விட போட்டில் போகிறது ரிஸ்க்கான வேலை தான். இருந்தாலும் அப்படி போய் சேர்த்தாலும் பரவாயில்லை, ஏதாவது போனால் ஒரு நல்ல லைஃப் கிடைக்கும், இல்லைனால் சாகலாம் அப்படின்ற நிலைமையில தான் அறியும். A partir de 1999 comenzaron a llegar las primeras oleadas de personas que huían de conflictos armados en Oriente Medio y en África. Durante la ruta, los migrantes se enfrentaban a los peligros del mar. Bajo la política de la solución pacífica, la Marina australiana comenzó a interceptar los botes en alta mar para trasladar a las personas a los centros de detención en Manus y Nauru. I was lost. I said that I'm finished. I wanted to go down. All the body was pain. I wanted to go down, but the person and ship come and took us there. I'm angry that if here I will be here just about 20 years or 2 years again. My family can't do anything. My sister's work, it's shame for me. A los flujos migratorios causados por la guerra se han sumado los impactos del cambio climático, constituyéndose en la actualidad como una de las principales causas del desplazamiento forzado en la región. এইভাবে আমাদের ওই এলাকা ওই পর্যন্ত ছিল। গোটা 4 বছরের সম্পূর্ণ নদী ভাঙে আমার এই চক্ররাবার ইউনিয়নের লোক সম্পূর্ণ বাস্তারা হয়ে গেছে। এখানে প্রায় 5 বছরে অন্তত 1000 পরিবার নদীগর্ভে তাদের বসতভিটা বিলীন হতে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে। তার মধ্যে বলা চলে যে 20% মানে স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে, তার জায়গা জমি নাই। El aislamiento, la censura y la lejanía de las islas de Manus y Nauru no lograron esconder la violación de los derechos humanos vividas en los campos de detención. Poco a poco comenzaron a filtrarse testimonios y organizaciones defensoras de los derechos de los refugiados y ciudadanos australianos iniciaron una serie de protestas para exigir el desmantelamiento de esta política migratoria. It's been 5 years that Australia has been doing this offshore processing solution in Manus and Nauru. It's not a solution, it's inhumane. We've got people there, people have died, 12 people have died, we've got suicides, the conditions are so atrocious. So we fight to close the detention centres on Manus and Nauru, but we fight in that process to bring them here. En 2016, la Corte Suprema de Papua Nueva Guinea declaró al centro de detención en Manus como inconstitucional y se inició un proceso de cierre que se extendió por varios años. Cientos de solicitantes de asilo se negaron a ser evacuados ya que no tenían garantías de un destino seguro. Muchos de ellos temían por su vida afuera del campo en medio de tensiones con la población local. Well, I mean, immediately there is no safety for the asylum seekers and refugees who are on Manus Island.
They're at risk of actually being brutalised in terms of the use of force against them to drive them out of the detention centre. They're at risk if they are relocated to other areas on Manus Island because they will be, defenceless. There is no security. Para forzar a los solicitantes de asilo a abandonar las instalaciones, los gobiernos de Papua Nueva Guinea y de Australia cortaron la electricidad, el agua e interrumpieron los servicios médicos. There is no proper provision for healthcare or for any other kinds of services. So we're looking at a humanitarian disaster which has been created by the Australian government. Las condiciones en el centro de detención de Manus se fueron agravando y junto a ellas la salud de las personas que estaban dentro. En medio de las tensiones, cientos de migrantes fueron trasladados temporalmente a Australia para ser atendidos en hospitales y las fuerzas de seguridad desalojaron el lugar. Las personas que restaron fueron trasladadas a otras instalaciones en Papua Nueva Guinea. Sin embargo, tanto en Nauru como en Manus y en Australia, cientos de solicitantes de asilo continúan bajo un régimen de detención indefinida, una política que ha sido cuestionada por numerosos organismos internacionales y que viola la Convención sobre el Estatuto para los Refugiados. Desde el inicio de las políticas de detención y externalización de las políticas migratorias de Australia, más de 4.100 personas fueron detenidas en las islas de Manus, en Papúa Nueva Guinea, o también en la isla de Nauru. Realidades que han tratado de sortear estas personas migrantes y que han sido condenadas a nivel internacional como violación y detenciones ilegales de personas migrantes. Muchos de ellos eran solicitantes de protección internacional. Y aunque es cierto que la cárcel de Manus fue cerrada, la realidad es que en la actualidad hay más de 1.000 personas que todavía están detenidas por tratar de emigrar hacia Australia. Hoy vamos a contar la historia de uno de los supervivientes de esas cárceles. Vamos a escuchar el testimonio de una de las personas que logró sortear finalmente y tras 6 años de detención ilegal cómo se vive en una de estas cárceles. En exclusiva analizamos en Entre Fronteras este testimonio en primera persona de uno de los supervivientes de las detenciones ilegales de Australia en esta región, en la cárcel de Manus. En los días lluviosos, la isla tiene colores y fragancias diferentes. Cuando la lluvia cae, no hay rastro de los mosquitos. Cuando llueve, el calor no nos empapa en sudor. Las flores que permanecen en manzanilla bailan sin descanso, respiran hondo, suspiran como si estuvieran enamoradas de la fresca brisa del océano. Me encantan esas flores, voluntad de resistencia, una tremenda voluntad de que la vida estalle desde las espirales y curvas de sus tallos que se estiran para mostrarse al mundo. Beru, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a Entre Fronteras. Yes, pleasure. Beru, la primera pregunta es saber cómo llegaste a la prisión de Manus y cómo te trataron. So I went to Indonesia. I was there for 2 months and later I went to Australia by boat. But unfortunately, when I arrived there, they just banished me to Manus Island, which is located in Pacific Ocean. ¿Qué personas había en esa prisión? ¿De qué origen? Y si sufrieron malos tratos por parte de la policía, si llegaron a sufrir tortura. Yeah, actually, that place that we were, it was a prison, a place worse than a prison. So I was there for 6 years, and after 6 years, they closed the camp and transferred some of the refugees to Australia, which now many of them still are in detention in Australia, and some of them were transferred to America, and some of them remain, but they are in Port Moresby, which is a city
the capital city of Papua New Guinea. So there are like 100 people remain. So hopefully they transfer them to America one day. But I myself, I was invited by the World Festival in New Zealand, and I came to New Zealand. So I have been here for almost a year. ¿Cómo es la prisión? ¿Cómo es ese lugar donde estuviste encerrado? Yeah, so we are talking about a prison. We are talking about the place worse than a prison. And we are talking about systematic torture. So in that place, 8 people died. We, in other words, were killed by the system, most of them because of medical neglect. And so it is very terrible. I don't know how to describe it. I've written many stories about that place, and also in my book and other works. So people can read it, and because it's very difficult for me to explain it now. But of course, the situation was really harsh, and so it was obviously violation of human rights. It was systematic torture. That when you are in a place like that and you don't know what will happen for you, how long they are going to keep you there, when you get freedom and where you get freedom. That is a big torture, a lack of medical treatment, lack of facility, and all of this. And we should never forget that the people in that prison were innocent. Sin más amigos, Las montañas es el libro que escribiste dentro de esa prisión. No tenía lápiz, no tenía un ordenador. ¿Cómo llegaste a escribir esta novela que se ha convertido además en premio nacional de literatura en Australia, el país donde tratabas de llegar? Yeah, so actually this book is only a part of my works, but of course people and media know me through this book. But before the book, for many years, really, I was struggling. Among others, we were struggling to expose that system. And finally, I published this book. And this book, of course, we didn't have access to internet for many years. I smuggled the phone in, and I wrote it on my phone, and I sent it to my translator text by text. And finally became a book. And this book, hopefully that more people read it. So I used literature as a weapon to expose that system. So finally became this book. ¿Cómo es la situación ahora? Porque la prisión sigue abierta, se están trasladando los migrantes a otros lugares. Australia sigue con esa política de rechazo de personas migrantes. ¿Cómo se vive ahora? ¿Cómo es la realidad en Oceanía de los procesos migratorios y tú siendo víctima también de esas políticas? No, they closed that prison. They closed it after 6 years. And as I said before, they transferred people from that island to Port Moresby, which is the capital city of Papua New Guinea. And from there, many people were transferred to America and many to Australia, but they are in detention in Australia. And now 100 people remain and are waiting to be processed. But it's very unsafe city, Port Moresby. It's very unsafe and dangerous place. So people are still suffering there. En este programa hemos contado la historia de la realidad de las fronteras en Europa, en el Mediterráneo, en Estados Unidos y México, y así numerosas situaciones.
Es verdad que la realidad de Oceanía, Australia, parece olvidada, pero ¿cómo es la situación de los refugiados allá? You know, it's really difficult to compare. I think around the world, everywhere, the refugees are living in a very, really difficult situation. So, of course, I am not there. I haven't been there in the detention in America, in the borders between Mexico and Australia, America, in Europe, in Turkey, in Greece, in Indonesia, you know, everywhere. And I think it is a global matter. And so in Australia, it's very difficult. And we are facing a very racist government. And now that I'm talking with you, there are 100 people in Nauru Island in the Pacific Ocean. So we are talking about 2 islands and 2 prisons. And so everywhere is like this. So, but of course some places is worse. But the important thing is that unfortunately, you know, there are, according to UNHCR, at least 65 million people who displaced on this planet. The politicians should do something. People should do something to actually support these people. So it's very difficult, really, very difficult for the refugees. And most of these people escape from war, persecution, dictatorship systems. So just they are innocent. Muchísimas gracias, Perú. Yeah, thank you. La Convención sobre el Estatuto del Refugiado de Ginebra contempla de que ninguna persona que trate o pretenda solicitar asilo pueda ser objeto de cualquier tipo de sanción penal o también de prohibición de la circulación. La realidad es que Australia es uno de los países firmantes de esta convención internacional. Sin embargo, en estos últimos años ha violado sistemáticamente esta convención. Además de ello, la falta de transparencia o incluso la falta de rigor e información dentro de estas cárceles de detención de migrantes ha provocado de que conozcamos poco de lo que ocurre en esas cárceles. Australia sigue y pretende todavía detener a las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo que traten de llegar a su territorio. Además de ello, las detenciones ilegales en estos centros se han ocurrido con bastante opacidad. Se estima que en torno a 140 menores han pasado por estos centros, aunque no se confirma realmente, porque la opacidad sigue girando en torno a esta política migratoria de Australia. Además de ello, algunas organizaciones internacionales alertan de que más de 40 niños nacieron dentro de estas cárceles. Cárceles donde se privó de la libertad a estas personas, donde se trató de externalizar los procesos de asilo y de migración, violando no solo la Carta de la Convención de Ginebra, sino también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Llegamos así a un nuevo programa de Entre Fronteras, pero les invitamos a continuar en sintonía con Telesur y también a invitarle a una próxima edición aquí en Entre Fronteras.